Hola, Chile es un país que tiene mucho temor a la delincuencia y esto ya lo hemos visto venir hace bastantes años. Ni que decir el temor que nos producen los homicidios que se nos aparecen con cada vez mayor frecuencia. Soy Alejandra Ahumada. Soy Francisca Bert y junto con la ALE llevamos mucho tiempo trabajando en el sistema de justicia penal y en el impacto de la delincuencia en Chile. Y en este podcast, Sitio del Suceso, que lo que buscamos es recoger evidencia, entregarla y transmitírsela a ustedes para compartirla y que así se vayan formando su propia opinión un episodio a la vez, vamos a recorrer y poner atención en los principales indicadores del avance de la delincuencia en Chile. El episodio de hoy, ¿cómo entender la evolución de la delincuencia en Chile? Perfecto. Contexto, Ale, te cuento. Hace pocos días, recientemente, el Centro de Estudio Público, el CEP, sacó su última encuesta, ¿verdad?, de opinión, que es una medición muy importante, muy sólida, y volvió a mostrar que para los chilenos la principal prioridad a la que debía dedicarse el gobierno, y con harta ventaja de cualquier otra, era la prioridad de la seguridad, los robos, los asaltos y la delincuencia. Sí. Nuevamente muestra esto como primera prioridad. Sí, porque además las otras prioridades que también aparecen son la salud y las pensiones, pero con bastante distancia, unos 20 puntos porcentuales por lo menos. Entonces, pero cuando hablamos de esta preocupación, ¿qué tenemos que mirar? ¿Qué es lo que nos estamos preocupando? Exactamente. Y eso es lo que queremos hoy día entregar a todos quienes nos escuchan, es un poco de contenido, un poco de información de cómo mirar la evolución de la delincuencia. Vamos a recorrer 3 indicadores que son muy importantes. El primero de ellos, la victimización, para después recorrer percepción y temor, y finalmente hacer un breve resumen de las denuncias. Y con eso vamos a dar una buena mirada respecto al avance y a la evolución. Partamos con la victimización. La victimización es quizás el mejor indicador para medir evolución de la delincuencia en Chile. ¿Y por qué? Porque va a la fuente, va a las personas a preguntarle: ¿usted ha sido víctima en un año, en 6 meses, depende del instrumento, de la encuesta, de algún delito? Existen dos instrumentos. El primero de ellos, y el más antiguo, el que realiza la Fundación Paz Ciudadana desde hace muchos años, digamos del año 2000 en adelante. Más o menos, que es específico. Preguntas sobre robo e intentos de robo en respecto del hogar. Si usted, un miembro de su familia o usted ha sido víctima de un robo o intento de robo en los últimos 6 meses. Es telefónica, una muestra no tan grande, pero tiene un valor histórico de serie desde hace mucho tiempo. Y el otro instrumento, que quizás es el más potente actualmente, aunque un poco posterior al índice de paz ciudadana, es la ENUSC, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, que tiene un arco mayor de delitos, pregunta por un arco mayor de delitos de gran connotación social, tiene una mayor muestra y representatividad de alcance nacional. Así es. Y esta la realiza el Estado, el gobierno, a través del INE. Exactamente. Y noticias. Entonces sabemos, la victimización es importante, va a la fuente, pregunta directamente. ¿Qué mostró la última encuesta, el último índice de la Fundación Paz Ciudadana de octubre del año pasado, que es la última medición que realizó? Malas noticias. Básicamente dice, 2 de cada 5 hogares dicen haber sido víctimas de un robo o intento de robo en los últimos 6 meses. Y es la cifra más alta de la serie. Es decir, es muy significativo. Muy significativo, y es la victimización más alta desde que esta encuesta se realiza. Y por otro lado, la ENUSC nos muestra en su última entrega un aumento de 5 puntos porcentuales en la victimización de hogares. Y ni que decir, otro número muy importante, un aumento del 56% en los delitos que se cometen con armas de fuego. Tema que nos va a dar para otro capítulo de podcast, porque es un tremendo tema en estos tiempos. Y que hace que los delitos, entre otras cosas, sean mucho más violentos. Ok, tenemos la victimización, ya sabemos respecto de ella, creo que es importante tener presente que estas encuestas, cualquiera de estas dos que miremos o cualquier otra que se haga,
valen no por la medición en concreto, que también entrega y muchas veces es noticia y titular, 40%, etcétera, sino que por su continuidad. Sí. Y por eso es muy importante también mirar la metodología, que no cambien mucho los cuestionarios, que se realicen más o menos con la misma frecuencia. En modo resumen, entonces, los datos de victimización siempre van a ser mejores, nos entregan un mejor contexto y nos permiten entender mejor ciertos fenómenos particulares que se dan dentro del fenómeno delictual. Exactamente, eso es muy importante, pero permiten hacer zoom a ciertos delitos. No solamente el gran dato, sino que entrar a mirar ciertos delitos. Claro, porque no es lo mismo que nos aumente el robo por sorpresa, por ejemplo, o el hurto en un lugar no habitado, que nos aumente el robo en intimidación, los homicidios. Lo que pesa acá los delitos en el sistema va cambiando y eso también es muy importante para evaluar el fenómeno. Perfecto. Percepción y temor. ¿Qué pasa con el temor que siente la gente? El temor, mira. Parto yo contándote cuéntanos eso. Que para no solo quedarnos con el dato de la CEP, vamos a Espacio Público, a su encuesta que realizó el año pasado Espacio Público con Ipsos, Chilenas y Chilenos Hoy, que abarca un montón de temas, pero también nuevamente le pregunta, esta vez no respecto a la prioridad del gobierno, cuál debería ser la prioridad del gobierno, sino que va a preguntarle para usted cuál es el problema que más le preocupa. Y la delincuencia vuelve a estar en primer lugar sobre el desempleo, la salud, la pobreza, temas que han estado en la agenda en Chile en el último tiempo con mucha intensidad. La delincuencia número 1 en el ranking nuevamente. Ahora, es importante también tener en cuenta, Fran, que la victimización y la percepción y el temor no son comparables. Absolutamente. Son mediciones distintas que no se pueden comparar. En Chile tradicionalmente estimábamos que el temor se disparaba demasiado con relación a los delitos efectivos y que éramos un país que estaba más asustado que nada, digamos, y por lo tanto este era un indicador que se subestimaba un poco. Hoy día eso ha cambiado porque lo que sí sabemos es que la percepción y el temor determinan las decisiones cotidianas de las personas y afectan muchísimo su calidad de vida. Es decir, si yo me tengo que levantar a las 5 de la mañana a tomar la movilización, probablemente voy a estar mucho más preocupada de la percepción del temor que de la victimización real. Por supuesto, y además va a hacer que yo tome ciertas decisiones que van a alterar mi rutina o lo que quiero hacer o el uso del espacio público, por ejemplo, porque tengo temor. Entonces, de alguna manera es muy importante este indicador porque muestra lo que las personas están percibiendo, muchas veces viendo, pero también lo que está condicionando su actuar y su calidad de vida, como bien dijiste. Sí. Excelente. Bueno, a modo de cierre les queremos transmitir... Me faltan las denuncias. Ay, ¿verdad? ¿Viste? Se estaba olvidando la de las denuncias. Súper importante las denuncias. Sí. ¿Por qué? Hay un tercer indicador. Las denuncias. Las denuncias... ¿Son buenos? Uno debe mirar las denuncias. Lo que pasa es que las denuncias no son un buen indicador para apreciar, digamos, la evolución de la delincuencia en Chile. Son un muy buen indicador, muy necesario por lo demás para el sistema de justicia, porque a través de las denuncias se allega al sistema información que no llegaría de otra parte. Por supuesto. Es decir, llega la información de las víctimas, de los testigos, en fin, cuestiones que son críticas para al final la persecución penal, pero está sometido a un montón de sesgos. Exacto. Es decir, se pierde información en las denuncias. Se pierde ahí lo que se llama la famosa cifra negra, que es los delitos que no se denuncian, y en el fondo lo que pasa con las denuncias es que es un indicador que es de alguna manera permeable o influenciable a factores que no tienen que ver con el delito mismo. Como por ejemplo, si yo tengo una comisaría a 3 cuadras de mi casa y soy víctima de un delito, me roban la bicicleta del patio, a lo mejor sí voy a ir a hacer la denuncia, a pesar de que el valor a lo mejor de lo robado, siempre que no sea una bicicleta del Juego Olímpico, no es tan significativo. Por otro lado, si para mí es muy costoso el delito, necesito reclamar el seguro, necesito hacer los trámites para que me paguen el robo del auto, por supuesto que voy a ir a denunciar. Entonces, no es un buen indicador para medir evolución de denuncia, como dijiste, pero es un gran indicador para saber cuánta información estamos inyectando al sistema y también, al compararlo con victimización, podemos saber cuál es la cifra negra. Exactamente. Exactamente.
Bueno, ahora sí, lo que les queríamos transmitir como cierre y conclusión. Para entender la evolución de la delincuencia hay que saber mirar los datos, y cuando nos entregan una cifra tenemos que saber qué estamos leyendo en esa cifra. El delito es un fenómeno súper complejo y que no obedece a un solo factor, de manera que estas distinciones son súper importantes, y para enfrentarlo necesitamos saber leer muy bien la información. Recuerden, victimización, la persona, van y te pueden llamar y preguntar, ¿has sido víctima de un delito y de cuál delito? Las denuncias es la información que nosotros como víctimas, testigos, ponemos en el sistema, entregamos voluntariamente al sistema. Y por último, el temor condiciona nuestra calidad de vida y hay que atenderlo porque impacta cómo vivimos y cómo nos manejamos en nuestra vida diaria. Entonces, siendo los tres muy importantes, miden distintas cosas y permiten apreciar distintos fenómenos. El fenómeno de la delincuencia en global. Perfecto. Mi recomendado de hoy es, si quieren profundizar en este tema y conocer más datos y ver gráficos, les recomiendo ir a Espacio Público, www.espaciopublico.cl. En su área de democracia y anticorrupción está el estudio Tendencias recientes en crimen de Mauricio Duche, Patricio Domínguez y Raúl Fuyeli. Y sirve para conocer en un lenguaje bien fácil y asequible en profundidad cada uno de estos temas. ¿La tuya, Ale? Mi recomendación es que con esta nueva información que nosotros le hemos dado sobre el tipo de mediciones, visiten la página web de Fundación Paz Ciudadana, la página web de la ENUSC, y lean los indicadores y los resultados, y se hagan una opinión por sí mismos y saquen sus propias conclusiones a la luz de lo que les hemos contado. Cualquier duda que tengan, nos pueden escribir al correo que debería estar aquí abajo y nosotros les vamos a contestar y tratar de aclarar en la mayor medida que podamos. Y vienen más episodios, así que los invitamos a estar atentos, sí, a nuestras redes sociales.